Bueno, hermano, muy feliz sábado. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos a estudiar esta mañana un tema que está relacionado con lo que nosotros somos como adventistas. Quizás este tema esté vinculado con lo que fue la fecha que vivimos hace unos días atrás, el 22 de octubre, y hoy con la fecha que conmemora el mundo en general evangélico protestante, que es la reforma luterana. Pero para ello vamos a compartir esta presentación que hemos traído, que nos ayudará a entender el tema en cuestión, ¿ya? Nuestra identidad y el tiempo del fin. Un tema muy importante en estos últimos tiempos referente a lo que somos, lo que hemos sido y lo que debemos ser como pueblo de Dios. ¿Ya? Bueno, esta presentación o este mensaje se basa en el texto que ya fue compartido, Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En otras palabras, se refiere, y nosotros los adventistas lo hemos estudiado ya hace mucho tiempo, que estas palabras fueron dichas proféticamente a un pueblo que había enfrentado una decepción muy grande. Habían esperado con tanto amor, con tanto fervor, la venida del Hijo de Dios en su segunda venida, el 22 de octubre, que sus más caras esperanzas, sus más profundos y grandes anhelos quedaron hechos pedazos. ¿Quién les iba a creer ahora? Dijeron algo que no ocurrió. Desde ese día 23 de octubre en adelante, muchos de quienes habían tenido temor del mensaje milerita y adventista, lisa y llanamente se burlaban. Se burlaban de aquellos que no habían recibido ni se habían ido con Cristo porque Él no había venido. Pues bien, el presente estudio vamos a usar algunas de las posturas teológicas, las aprehensiones y comentarios que han hecho al respecto destacados profesores del ámbito adventista. Por supuesto, en primer lugar, nuestra hermana White como la mensajera del Señor. Eh, Después vamos a tomar algunas ideas importantes del doctor Gerard Fant, del pastor Gerard, o George Nye, perdón, doctor George Nye, del doctor Fernando Canales y del doctor Isaac Robles, quienes han estudiado, entre muchos de los que están estudiando, el fenómeno de nuestra experiencia adventista en la actualidad en relación a quiénes somos. Hermanos, la pregunta es, ¿quiénes somos? El texto que estamos viendo allí nos dice nuestra misión y nuestra identidad. Somos un pueblo que profetiza, esa es nuestra identidad, porque dice, es necesario que profetices otra vez con una misión, profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, eso es lo que podemos ir tomando desde ya en el texto que estamos considerando. Pero avancemos en lo que queremos decir. La sierva de Dios nos anticipaba este preocupante cuadro del tiempo final.
Y es preocupante cuando se vuelve sutil, cuando aquello que está ocurriendo, Satanás lo disfraza de tal manera como para hacer aparecer que esto no, no está presente, o es de menor importancia, o es algo que es la apariencia de algunos. Sin embargo, la sierva de Dios en Eventos de los Últimos Días, página 176, dice claramente: en la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos, en definitiva, dos grupos: el trigo y la cizaña. Crecerán juntos hasta el momento de la cosecha, es decir, hasta la misma segunda venida de Cristo. Pero no es la única declaración. En Maranata, página 358, nos advierte con este mensaje de tremenda importancia para nosotros hoy. Se están aproximando rápidamente, dice ella, los días en los cuales habrá gran perplejidad y confusión. Satanás vestido de ángel de luz engañará, si fuese posible, a los escogidos. Habrá entonces muchos dioses y muchos señores. En ese tiempo, dice ella, soplará todo viento de doctrina. Esos tiempos, estimados hermanos y amigos, parecen estar llegando, estar presentes ya en nuestro tiempo. Ahora bien, hay declaraciones que a uno no le gustaría leer. Uno no quisiera saber que sí lo dijo el Espíritu de Profecía, como la que tenemos aquí de Testimonios, tomo 1, página 289. Su mensaje eh, es penetrante, es agudo, y cae sobre todos nosotros la responsabilidad de lo que aquí está diciendo. Dice ella: en estos días solemnes, justo antes de que Cristo vuelva por segunda vez, los fieles predicadores de Dios tendrán que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. Tienen ante sí una obra de responsabilidad e importancia. Si eso ya es tremendo, mis hermanos, miren cómo termina esta declaración que nos incumbe a todos nosotros de una o de otra manera. Dice: Dios no reconocerá como sus pastores, no solo como pastores, sino como sus hijos, como sus líderes, como sus hijas, como sus jóvenes, como sus adultos, como sus hijas e hijos, hombre y mujer, a los que hablan únicamente cosas agradables. Pesa sobre ellos una temible aflicción. No podemos solo decir que todo es bonito, menos en estos tiempos, cuando hay tragedia tras tragedia, dolor que se suma a más dolor, confusión sobre confusión, violencia sobre violencia. Entonces no podemos en esta hora dar un mensaje que sea tan solo agradable. Tiene que ser un mensaje dramático que despierte las conciencias de aquellos que están dormidos en el pecado. Pero para que podamos dar ese mensaje, mis estimados amigos y hermanos, tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos. Y eso es lo que es nuestra historia. Para que hagamos un poquito de reflexión en este aspecto. La mayoría de las iglesias, cuando se forman, es porque de alguna manera dentro de ellas se forman un grupo porque uno o más de uno
encontró diferencias teológicas, doctrinarias o administrativas que los separan dentro de ellos. Descubren lo que llaman una nueva luz o una nueva doctrina que el cuerpo mayoritario que administra no acepta. Por lo tanto, los expulsa y se produce la división. ¿Ya? Generalmente los disidentes se reúnen primero en un grupito pequeño y deciden tomar un nuevo nombre y formar una nueva comunidad religiosa donde puedan practicar lo que ellos ahora consideran sus nuevas e importantes doctrinas. Bueno, estos grupos finalmente llegan a crecer y a unirse al movimiento protestante. Pero la mayoría de estas iglesias no pueden dar una razón elaboradamente bíblica o profética incluso para saber por qué existen, por qué surgieron, por qué se separaron. Eso pasa con un gran número de iglesias evangélico-protestantes desde que se formó la Reforma Luterana en el año 1517 hasta la fecha. Pero en el caso de los adventistas es distinto. Este es un movimiento que no se da dentro de una iglesia. Es un movimiento que se da afectando a muchas iglesias simultáneamente. Generalmente las nuevas iglesias que se forman en el mundo evangélico se ubican en un lugar, en una iglesia y en pocos eh, miembros de esa nueva comunidad que se va a formar. Pero el caso de los adventistas es distinto. Este movimiento surge en muchas iglesias a la vez, no en un solo lugar, y se extiende más allá de un solo continente. Por poner un ejemplo, los líderes que van a echar las primeras piedras del adventismo se pueden encontrar en Inglaterra, en Estados Unidos, incluso en Chile, con el sacerdote jesuita Manuel Lacunza, cuya obra despertaría tremendamente el estudio profético y la misión y el sentido profético de algo que estaba pronto a ocurrir en Europa e incluso en América. La obra de Lacunza afectó a Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia e incluso España, donde su obra fue diseminada para dar a conocer un mensaje de la venida del Mesías en gloria y majestad pronto, pronto. Otro segundo punto es que podemos destacar es que el movimiento adventista surge esencialmente del despertar del estudio profético. Las señales que se habían dado en Estados Unidos, como la caída de las estrellas, el oscurecimiento del sol, la luna roja como sangre, hicieron despertar en muchos cristianos sinceros el anhelo por saber más. ¿No será que estamos cerca de tiempos especialmente cruciales? Se cuentan, por lo menos en más de 50 las personas de distintas iglesias que estudiaron la profecía de los 2300 días y fecharon su término entre 1840 y 1847. Por lo tanto, no es una fecha adventista. Llegó finalmente al adventismo y la asumimos y es parte de nuestra identidad, pero muchos estudiosos en todos los continentes estudiaron esta profecía y llegaron a conclusiones con los datos que poseían a que un evento crucial iba a ocurrir, repito, entre 1840 y 1847. Se han documentado por lo menos más de 60 personas y pudieran ser más. ¿Ya? Por lo tanto, el movimiento adventista surge por el estudio de la profecía, se sustenta en el estudio profético
Y uno de esos libros que motivó el estudio profético fue la obra que habíamos mencionado de La venida del Mesías en gloria y majestad del chileno Manuel Lacunza. Pues bien, frente al mensaje de estos cristianos en sus iglesias, de un evento crucial, del cumplimiento de las profecías, que una crisis se venía, de que algo estaba latente en ese tiempo, una efervescencia por el estudio profético y el cumplimiento de las profecías de Daniel y Apocalipsis, las iglesias formales no aceptaron estos mensajes que los llevaban a un despertar, a estudiar la Biblia, a reconsiderar si sus doctrinas estaban en armonía con las escrituras y finalmente a estas personas se les expulsó de las iglesias en las que estaban presentes. Pues bien, los pioneros del adventismo no tenían planes de abandonar sus iglesias. Eran grupos que se reunían entre ellos de distintas iglesias con el afán primero de orar y profundizar en el estudio de las profecías, repito, las profecías. Pero cuando ellos descubrieron el maravilloso y hermoso mensaje de las profecías y lo llevaron a sus iglesias correspondientes, fueron expulsados. Las iglesias no aceptaron lo que hicieron. Eso creó un sentimiento de que las iglesias formales y que tenían una estructura legal y que se habían sistematizado, habían perdido el sentido del evangelio. Y nuestros pioneros fueron muy reticentes a formar una organización con existencia legal, con una formalidad. Por eso que después del chasco de 1844, recién en 1863, se va a crear la Asociación General, que es el cuerpo administrativo general que dirige, sistematiza y ordena el trabajo y misión de la Iglesia Adventista. Pues bien, una cosa que es importante reconocer de los pioneros y que hoy día hay algunos que dicen lo contrario. Nuestros pioneros no se identificaban con el cuerpo principal de las iglesias protestantes que habían en ese tiempo. Ellos no se sentían protestantes. Habían sido echados de las iglesias protestantes. Ellos habían visto cómo el mensaje claro, transparente y evidente de la verdad bíblica de la venida de Cristo, de la preparación, de la salvación y de otras profecías importantes de la Biblia habían sido rechazadas por el cuerpo formal del protestantismo. Por lo tanto, ya desde 1843, el mensaje adventista vio en el protestantismo alguien que había, un grupo, un sistema que había caído de la fe. Y por supuesto, el mensaje adventista y milerita por este conjunto de iglesias fue rechazado en los términos más duros, en tono de burlas o a veces con fiereza. No podían aceptar que un grupo pequeño les viniera a decir que eventos de tremenda importancia estaban ocurriendo. Por lo tanto, ellos consideraron que la mayor parte de las iglesias, si no todas, al rechazar el mensaje del juicio de Dios, de la venida de Cristo, de la preparación para la venida de Cristo, se habían vuelto a ser parte de Babilonia, se habían vuelto iglesias caídas. Ya desde 1842 incluso, cuando se comenzó a predicar el segundo mensaje de Apocalipsis 14, ¿qué decía este mensaje? Ha ha caído Babilonia. Y Babilonia fue interpretada como estas iglesias que rechazaron el mensaje que los adventistas habían estado predicando. Incluso podemos mencionar que el pastor Carlos Fish, por ahí por agosto de 1842, se encuentra entre los primeros adventistas que va a identificar que esta comunidad de iglesias que rechazaron las profecías,
que rechazaron el mensaje de la venida de Cristo, de la preparación de la venida del esposo, se habían convertido simplemente en la Babilonia caída, en los protestantes apóstatas. Por lo tanto, ellos no se sentían protestantes. Ellos se sentían simplemente como hijos de Dios que estudiaban la profecía. Por eso que hay algunas cosas que debemos destacar. Nuestros pioneros tampoco eran representantes de esas iglesias más importantes. Venían de grupos cristianos que trataban de ser más cercanos a la Biblia, como los bautistas de aquella época, la Iglesia de la Conexión Cristiana y los metodistas, que buscaban una, una forma de vida cristiana que fuera más sustentada en la Biblia. Y no tanto de luteranos, que eran los que llevaban la voz de mando en ese tiempo, en ese momento, o los calvinistas, o incluso los swinglistas, los seguidores del pensamiento de Zwinglio, no, que eran los movimientos más importantes, no eran los grupos con los cuales ellos se sintieron identificados y no venían de ellos. Más bien los adventistas venían de un grupo que se llamaba estos de la Reforma Radical, es decir, deshagámonos. La forma radical eran cristianos que decían, deshagámonos y vaciémonos de todo lo que la Babilonia, de lo que la gran ramera, entre paréntesis, con eso identifican a la Iglesia católico-romana, vaciémonos de todas las doctrinas y del vino de Babilonia con el cual nos contaminó. Eso proponía la reforma radical. Pues bien, nuestros pioneros, vuelvo a decir, y que hay que insistir, fueron movidos en un sentido especial por la comprensión de la profecía. No habían gente allí de gran educación. Eran hombres de sencillez, agricultores, campesinos, comerciantes. No eran, este movimiento no surgió en la academia de las universidades o en las convenciones teológicas, hermano. El adventismo surgió de hombres sencillos, mujeres como usted, como yo, como cualquiera de nosotros. Pero lo que marcaba la diferencia entre ellos era esa hambre por aprender de la palabra de Dios, y dejando todo y dándole la prioridad a la palabra de Dios, quisieron conocer las profecías que eran tan difíciles de estudiar ahora como en aquel tiempo. No es que en ese tiempo era más fácil comprender las profecías. Al contrario, era más difícil porque había menos recursos disponibles para estudiar la profecía. Incluso la profecía, tal y como la conocemos ahora, estaba en pañales, estaba en oscuridad todavía. No se había sacado toda la oscuridad que 1260 años de la obra del anticristo habían hecho contra la profecía. Por lo tanto, descubrir esas profecías, volverlas a desempolvar y hacerlas brillar otra vez en su luz, fue una obra tremendamente difícil para hombres y mujeres de sencillez grande y tremenda, pero con un anhelo de conocer las profecías. Ellos se sintieron como un movimiento profético. Por lo tanto, si hay una cosa que debemos indicar, mis estimados amigos, hermanos, es que la esencia del adventismo se centró allí en Daniel 8:14 y los 2300 días, con la doctrina del santuario, tema que había caído completamente en el olvido. No se conocía la doctrina del santuario. Por eso que en el comienzo de ese estudio, Guillermo Miller y los primeros milleritas cometieron el error de pensar que el santuario era la tierra. Por lo tanto, si tuviéramos que ahora decir, hermanos, ¿quiénes éramos al comienzo de nuestra historia y cómo surgimos? Diríamos, punto uno, que el adventismo surge de un despertar del estudio profético en diferentes iglesias, en distintos lugares y en distintos continentes.
Se sustentaban en el inminente cumplimiento de las profecías de Daniel 7, de Daniel 8. ¿eh? El juicio, la purificación del santuario. Tercero, no se consideraron nunca como parte del movimiento protestante. Somos un pueblo distinto. No son ni católicos, no eran tampoco del gran grupo de protestantes al cual consideraron un movimiento apóstate. Fueron un movimiento multinacional, tanto en Europa, Estados Unidos e incluso en Latinoamérica, surgieron estos estudiantes de la profecía que predicaban la inminente venida de Cristo. Sus pilares, en ese momento, las columnas doctrinales que los sustentaban a ellos, fue el estudio de Daniel y de Apocalipsis, en especial los 2300 días y el juicio que se enseña en Daniel capítulo 7, y el ir descubriendo la en ese tiempo universalmente desconocida doctrina del santuario. Ahora, pasando a otro tópico, ¿qué nos hace especiales y diferentes, mis hermanos? El pastor George Knight, erudito y historiador adventista, dice de la siguiente manera: lo he puesto porque es importante que nosotros comprendamos cuál es el centro, la esencia más importante, que nunca debemos olvidar de quiénes somos, hermanos. Él dice en su obra Nuestra Identidad, páginas 239 y 240, el genio del adventismo no radica tanto en sus doctrinas distintivas, aunque son importantes, o en las creencias que comparten con otros cristianos. No son ni las semejantes ni las diferentes. Consiste más bien en una combinación de ambas, en, en una estructura, en un marco. Lo estudiamos en la lección de escuela sabática y decíamos en una cosmovisión. ¿Se acuerdan que hablamos de ello? Bueno, en una cosmovisión, que es la estructura proporcionada por el tema de la gran controversia que encontramos en Apocalipsis 11, versículos 19 hasta el capítulo 14, versículo 20. Ese trozo de la escritura nos presenta la visión global que transmite el adventismo de un conflicto que se inicia en el cielo con la caída de Lucifer y que continúa aquí en la tierra, que hay un enemigo que persiguió a la iglesia cuando estaba embarazada esperando al Mesías, e incluso después que tuvo su hijo, que quiso devorar al hijo, destruir a Cristo, pero que cuando no lo pudo destruir se lanzó en ira en persecución de la iglesia por 1260 años, y que habiendo sido liberada la mujer de esta persecución y no pudiendo derrotarla, en la última parte se llena de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, donde el conflicto se centra después entre la obediencia a la ley de Dios, la marca de la bestia, el número de su nombre, el conflicto entre el sábado y el domingo, entre la ley del hombre y la ley de Dios, entre la imagen de la bestia y el sello del Dios viviente y la lealtad al Señor. Allí se centra nuestra estructura fundamental, la gran controversia, el conflicto de los siglos, que se presenta en forma resumida en el libro El conflicto de los siglos y en forma más amplia y detallada en la serie El conflicto, que consta de patriarcas y profetas, profetas y reyes, el deseado de todas las gentes, hechos de los apóstoles y finalmente el conflicto de los siglos. Serie que los adventistas deberíamos leer y releer una y otra vez, porque nos dice cómo ha obrado Dios, cómo está obrando ahora y cómo obrará en el futuro. ¿Ya? Entonces,
Esta visión profética, otra vez, distingue a los adventistas del séptimo día de otros adventistas que observan el sábado, del resto de la cristiandad. La teología del gran conflicto, del conflicto de los siglos, quien comenzó a ser desarrollada primeramente por el pastor Bate, José Bate, a mediados de la década de 1840, hablamos 1844, 1845, 1846, ha llevado al adventismo a considerarse un pueblo, en primer lugar, profético. Profético. Hermanos, somos un pueblo profético. Si perdemos eso, perdemos todo lo que somos y perdemos nuestra identidad. Tal y como dice el pastor Naish, si perdemos esta visión, habremos perdido el genio, la esencia, lo que nos hace adventistas. Habremos llegado a ser meramente otra de las denominaciones cristianas intrascendentes, ¿ya? Con algunas doctrinas francamente peculiares, en vez de ser un movimiento profético dinámico. No se trata de ser un pueblo con doctrinas especiales, porque entonces, ¿qué diferencia marcaríamos entre nosotros, los testigos de Jehová, los mormones y otras sectas que tienen doctrinas que se desmarcan de la mayor parte del pensamiento y la doctrina que tienen el mundo protestante? No habría mayor diferencia. La diferencia la marca, mis hermanos, el hecho de que somos esencialmente un pueblo profético, que tenemos una comprensión global que no tiene ninguna otra iglesia de un conflicto que se inicia en el cielo y que se acaba al final del milenio, cuando del cielo llueva fuego y acabe con el pecado y los pecadores para siempre, para siempre. Por eso que usted y yo necesitamos reconocer esto y necesitamos estudiar profundamente la profecía. Punto 2. La diferencia entonces la marca la forma en que interpretamos la Biblia. Nosotros no interpretamos la Biblia como los demás cristianos la interpretan. ¿Significa entonces que nosotros la interpretamos de forma errónea? No, mis hermanos. La interpretamos de la siguiente manera. Punto 1. Creemos en solo la Biblia como base de nuestra fe, de nuestra doctrina, de nuestra profecía. La Biblia y solo la Biblia. El espíritu de profecía no reemplaza la Biblia. El espíritu de profecía viene a complementar y hacernos más claros ciertos temas de la Biblia, ¿ya? Pero la Biblia es en primer lugar nuestra fuente fundamental. Toda la Biblia, mis hermanos, no una parte de la Biblia. Y aquí es donde tengo que explicar la diferencia con el mundo evangélico. El mundo evangélico no cree en toda la Biblia. El mundo evangélico enseña que el Antiguo Testamento está invalidado, que no estamos bajo el viejo pacto, ¿ya? Que en la cruz Cristo clavó la ley. ¿Qué significa eso? Que no creen en los 10 mandamientos. Y enseñan que basado en el Nuevo Testamento, nosotros deberíamos como cristianos guardar el domingo. Entonces, ¿se dan cuenta? Ellos marcan una diferencia porque desautorizan a una proporción grande de la escritura que es el Antiguo Testamento. Y aunque el Antiguo Testamento testifique cosas maravillosas, en general el pensamiento teológico evangélico no le da importancia. E incluso hablan que en el Nuevo Testamento hay un evangelio dentro del evangelio, que no toda la palabra de Dios es inspirada. Como por ejemplo Martín Lutero no aceptaba la inspiración ni del Apocalipsis y de la carta de Santiago. No la aceptaba, ¿ya? Entonces nosotros creemos en toda la palabra de Dios como
inspirada, y la primacía de la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia está por sobre todas otras fuentes, está por sobre lo que digan concilios, sobre lo que digan teólogos, sobre lo que digan iglesias y convenciones de iglesias. Nosotros nos sustentamos en la palabra de Dios y en un categórico y en un claro, así dice Jehová. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Eso marca la diferencia dentro del adventismo y el resto de las comunidades cristianas. Ahora bien, los tres principios adventistas de interpretación de la Biblia antes del chasco de 1844 y que permanecieron después de 1844 son estos. Uno, creyeron en la autoridad total de la escritura, que es igual a que lo que nosotros decimos, solo la Biblia y toda la Biblia. Tenían una perspectiva historicista del cumplimiento de las profecías, no futuristas como están haciendo ahora pastores adventistas y predicadores adventistas, tomando ciertas partes, por ejemplo, del Apocalipsis o de Daniel, como Daniel capítulo 12, y dicen, no, esto se va a cumplir en forma, este tiempo profético no se interpreta por el principio día por año, sino que dicen se interpreta literalmente y va a ocurrir allá en el futuro, entre la ley dominical y el fin del tiempo de la gracia. Y están cargándose hacia el futurismo. Otra tendencia que se está marcando, incluso en la academia, hoy día se está tratando de ponerle así una tela de nube, así difumar que las profecías tienen un cumplimiento cronológico preciso. No, algunos están empezando a enseñar en ciertas academias adventistas y en algunos ambientes teológicos que no hay que dar ni tanta importancia a las fechas proféticas. ¿Saben lo que significa eso? Y ustedes van a encontrar en las redes, ¿no? Que lo importante es el evento, pero el punto de inicio, el punto de término, no, ya no hay que ser tan dogmático enfatizar eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que no acepta el mundo evangélico en su nivel erudito y se burlan de nosotros los adventistas por eso. Nos dicen, miren que son dogmáticos y fanáticos estos adventistas, ellos insisten el 22 de octubre, que el 22 de octubre, entonces ahora no, los 2300 días aproximadamente terminan ahí como en 1844. Eso no es de todos los adventistas, sino de algunos. Lo que habíamos advertido, ¿no? La sierva de Dios dijo, soplará todo viento de doctrina. Habrá dos grupos, los fieles que son el trigo y otros que serán cizaña. Habrá todo tipo de cosas extrañas. Y esto está pasando porque ocurre justo antes de la venida de Cristo. Y lo otro, tercer punto importante de nuestros pioneros, que el enfoque profético escatológico de la predicación. Toda predicación estaba hecha en el marco del pronto regreso de Cristo, de su intercesión en el santuario celestial y en el marco del juicio investigador. Temas que hoy día se han ido desapareciendo de la predicación y del escenario homilético adventista. Hoy día aunque es necesario y muy importante, estamos haciendo predicaciones de tipo psicológico, hablamos de importancia de la familia, importante es, pero había que hacer esto sin dejar de hacer esto otro, la profecía, el hogar, la psicología y todos los demás temas que predicamos tienen que estar siempre en el marco de la pronta venida de Cristo, de su intercesión en el santuario celestial, del juicio que se está llevando a cabo en estos minutos en el cielo. Por lo tanto, nos preguntamos, hermano, de todas las creencias que nosotros tenemos, que tenemos 28, ¿ya? ¿Cuáles son las columnas, fundamentos de nuestra fe, que sostienen las demás doctrinas?
Bien, las hermanas White lo dicen en este texto. Manuscrito 13 de 1889, que aparece en Consejo para Escritores y Editores, página 30 y 31. La sierva de Dios dice: el transcurso del tiempo en 1844 fue un periodo de grandes eventos. Mientras nuestros ojos sorprendidos eran abiertos a la purificación del santuario, nótese, purificación del santuario, que se lleva a cabo en el cielo, y habiendo establecido su relación con el pueblo de Dios en la tierra, el mensaje del primer ángel y el segundo ángel y el tercer ángel desplegaron el estandarte en el cual estaba inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos bajo este mensaje era el templo de Dios, es decir, la doctrina del santuario. Un hito es un punto de marca que diferencia un territorio de otro o señala un punto importante, ¿ya? Visto por su verdadero y amado pueblo en el cielo, con el arca que contiene la ley de Dios. La luz del sábado del cuarto mandamiento resplandeciendo con sus rayos fuertes en la senda de los transgresores de la ley de Dios. La no inmortalidad de los impíos es un hito antiguo, o sea que el alma es mortal, no que los muertos siguen viviendo después de muertos. Llamó a obedecer solo lo que puede colocarse bajo el encabezado de los antiguos hitos, nada más. Todo este clamor sobre estar cambiando los antiguos hitos es totalmente imaginario. O sea, no puede ser que cambiemos. Sinteticemos esto, mis hermanos. A ver, yo sé que aquí la sierva de Dios ha dicho cosas importantes. ¿Cuáles son los hitos fundamentales del adventismo? Las columnas, las doctrinas que son columnas de toda nuestra creencia, de toda nuestra teología y de nuestra identidad y de lo que somos, de lo que hemos sido, de lo que somos y lo que seremos. Es la doctrina del santuario, con la purificación del santuario, con la profecía de los 2300 días, con el juicio investigador. Miren lo importante. ¿Cuánto sabes tú de esta profecía? Que es la columna, es una de las columnas más importantes. Toda nuestra teología, pero toda nuestra teología, mis hermanos y amigos, tiene un sentido y es diferente cuando se la interpreta a la luz de la doctrina del santuario que reveló, dice Elena de White, en el conflicto de los siglos, todo un sistema de verdades. Si no conocemos la doctrina del santuario, nos será imposible ejercer la fe tan necesaria para este último tiempo. Otra columna fundamental, el mensaje de los tres ángeles, nos da el sentido de misión. Por eso el ángel le dijo a Juan, al pueblo profético, en su experiencia triste, dulce y amarga, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Pues bien, el mensaje de los tres ángeles está en ese sentido de la orden que nos dio el ángel en Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. La ley de Dios, estrechamente vinculada con el santuario, porque en el santuario, en el lugar santísimo, se guarda la ley de Dios. Y la ley de Dios tiene otro hito importante, el santo sábado, como la señal distintiva del Dios creador y el sello del pueblo de Dios en el tiempo final. Cuando haya que enfrentarse entre la marca de la bestia y el sello de Dios, el sábado es la columna fundamental que nos une a la ley de Dios, y la ley de Dios nos une a la obra de Cristo en el santuario celestial, en el lugar santísimo, en el juicio investigador, y que está tejido con el mensaje de los tres ángeles, cuando dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Doctrina del santuario. Temed a Dios porque Él es el que ha creado todas las cosas. Adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y allí está una declaración
que verbaliza lo que dice el sábado. La razón del sábado es descansar el sábado, porque en 6 días Jehová creó el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del sábado está en el mensaje del primer ángel. Por lo tanto, seguimos. La mortalidad del alma, que la paga del pecado es muerte, es lo que dice la ley de Dios. Y para ganar nuestra salvación y nuestra resurrección y vida eterna, lo tiene que hacer Cristo con la cruz del Calvario, con su sangre, haciendo la mediación y el juicio en el santuario celestial. Es la única forma en Cristo y de su ministerio y su obra de alcanzar la inmortalidad. Por lo tanto, los seres humanos no tenemos un alma inmortal. Y eso estaba presente en esta doctrina fundamental. Fíjese, 4 doctrinas fundamentales que deberíamos conocer detalladamente para saber y comprender nuestra identidad como pueblo de Dios, mis hermanos. Lo que los adventistas debemos predicar y estudiar, lo dice aquí la sierva de Dios. Miren, Primeros Escritos, página 63. Dice la sierva de Dios: los temas principales a predicar según Elena de White son, pero los temas tales como el santuario, miren, en primer lugar el santuario, en relación con los 2300 días, es decir, estudiar la profecía de los 2300 días, los mandamientos de Dios, es decir, estudiar bíblicamente el tema de la ley de Dios, y la fe de Jesús. La fe de Jesús es la salvación, la doctrina de la salvación como está en la Biblia, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado, mostrarnos cuál es nuestra posición actual, es decir, el presente, y establecer la fe de los que dudan y darnos la certidumbre, la confianza, la certeza de un futuro glorioso, o sea, pasado, presente y futuro. He visto con frecuencia, dice la sierva de Dios, que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse, detenerse, moverse. ¿Quiénes? Los mensajeros de Dios, los predicadores de la verdad presente en esos temas fundamentales. Ya lo sabemos. Las 4 columnas que habíamos visto en el punto anterior. Miren, 4 columnas. El santuario, el mensaje de los 3 ángeles, la ley de Dios del sábado y la mortalidad del alma están contenidos en los temas que los adventistas deberíamos estudiar en este último tiempo. Queridos hermanos, Dios nos llama a entregar nuestra vida a Él, a prepararnos, a saber claramente nuestra identidad. Que Dios nos bendiga en este día, que Dios nos dé hambre y sed de su palabra, que comprendamos cuál es nuestra identidad, una identidad profética significativa, fundamental e importante. Hermanos, Dios nos dé un hermoso sábado y nos bendiga a cada uno de nosotros. Feliz sábado.